Mientras algunos buscan respuestas en los libros, otros descubren que la verdadera historia ya está escrita en el alma. Yahshua no leyó palabras, leyó el amor vibrando en cada alma que lo rodeaba. Bienvenidos a Voces de la Biblioteca Upasika. Yo soy Silvia Martínez y he creado este espacio donde el conocimiento ancestral cobra vida a través de la palabra. Aquí exploramos los misterios del universo, la sabiduría oculta y las enseñanzas que han guiado a la humanidad a través de los siglos. Acompáñanos en este viaje de luz y descubrimiento. Suscríbete, activa la campanita y si es de tu interés, te puedes unir como miembro de este canal, en donde encontrarás material exclusivo para acompañarte en este viaje de reencuentro contigo mismo. Y si no, basta con que nos des un me gusta, que esto por sí solo nos ayuda ya bastante para continuar con este esfuerzo. Comenzamos. El archivo de Ribla. En la caravana comenzó a extenderse un rumor sordo de conversaciones y de protestas contra la injusticia de los poderosos que reinaban entonces. Ya vendrá el Mesías que Israel espera, dijo por fin un viejo rabino que venía desde Judea, y él pondrá todo en orden como Dios manda. «Oh, pues que venga pronto, exclamaban varias voces a la vez, porque si tarda vamos todos a morir de hambre. ¿La esperáis para pronto?», preguntó uno de los esenios. «Es que ya debe estar aquí», volvió a decir el viejo rabino, «y no acierto con el misterio que hay que no se descubre ante su pueblo. Niño, tú que pareces un esbozo de profeta de Dios», dijo dirigiéndose a Yahshua, «¿no podrías decirnos si ha venido y dónde está el Mesías que espera Israel?» Los esenios prestaron toda atención a la respuesta que iban a oír. «Israel espera un Mesías que le haga poderoso para dominar al mundo», contestó Yahshua, «y yo creo que el Altísimo no enviará a su Hijo para que los hombres se maten en guerras de conquista, sino para que se amen unos a los otros como cada cual se ama a sí mismo. Moisés salvó a Israel del yugo de los faraones de Egipto, y también fue el hombre enviado por Jehová en beneficio de su pueblo», arguyó el rabino. «¿Por qué pues no podemos esperar que el Mesías sea el libertador de Israel del yugo romano?» «El yugo romano es una pajilla si se le compara con el yugo de los faraones», dijo otro de los viajeros. «Yo no miro con malos ojos la dominación romana». «¿Y sois vos un hijo de Israel?», preguntó escandalizado el rabino. «Justamente porque lo soy, miro las cosas desde el punto de vista de la conveniencia. ¿Qué sería del pobre pueblo hebreo sometido tan solo a la autocracia de la casta sacerdotal que lo absorbe y domina todo en estos últimos tiempos? La autoridad romana les ha cortado un tanto las garras, y aunque son buitres que lo devoran todo, por lo menos no son dueños de vidas y haciendas. La autoridad romana nos defiende de la codicia sacerdotal. Yo lo entiendo así». «Habéis desviado la conversación», dijo el rabino. «Yo quería que este zagalito rubio se sintiera inspirado de Jehová y nos dijera si ha nacido el Mesías como indicaron los astros, o si han mentido las estrellas como mienten los hombres». «Los astros no han mentido, buen anciano», contestóle Yahshua, mirándole fijamente a los ojos. «El Mesías estará en medio de los hombres, pero escrito está que los hombres de su pueblo le desconocerán, porque solo pueden conocerle y reconocerle y sentirle los que quieren de verdad ser purificados. Israel quiere un Mesías, rey de naciones, y está escrito que él
no romperá la caña que está cascada, ni apagará la lamparilla que aún humea, que partirá su pan con los hambrientos y que será llamado varón de dolores. El que tiene oídos que oiga, el que tiene inteligencia que comprenda. ¿No es así el anuncio de los profetas? Una bruma de oro resplandeció desde lo alto del cerro, tras el cual se escondía el sol, y la cabeza rubia de Yashua parecía irradiar un sutil polvillo dorado. Los esenios clarividentes percibieron una inmensa aureola de oro y azul que le envolvía hasta hacerle casi desaparecer. El anciano rabino fue de pronto iluminado por la luz divina, porque era hombre justo y de buena fe, y desmontándose de un salto se acercó a Yashua y comenzó a besarle los pies mientras lloraba a grandes sollozos. Tú eres el Mesías que Israel esperaba, niño de Dios. Tú eres el Mesías de Israel esperado, niño de Dios. Exclamaba como enloquecido, dejando a los viajeros estupefactos, pues la mayoría de ellos habían puesto poca atención a los asuntos religiosos. He visto la luz de Dios sobre ti y el corazón no me engaña. Los esenios intervinieron. Montad, buen hombre, que este no es lugar para tratar estos asuntos. Cuando lleguemos a Ribla hablaremos detalladamente, le dijeron. Ese viejo tiene el seso resplandecido, decían algunos, y nos quiere hacer un drama sacro a mitad de camino. La mayoría de los viajeros, diseminados unos detrás de los otros a lo largo del camino, no se enteraron de esta conversación, pues solo podían oírla los que marchaban junto al grupo formado por Yashua y los 4 esenios. El rumor del orontes lo dominaba todo, y apenas dejaba oír la voz sonora del guía que gritaba: ¡Alto! ¡Alto! Llegamos al puente de las caravanas y debemos hacer un breve descanso. Se desmontaron para tenderse sobre el césped. La jornada había sido larga y el cansancio se apoderaba de todos. Las primeras sombras de la noche lo envolvían todo, con esa suave penumbra de las noches de Oriente que deja percibir todos los objetos, como si el azul diáfano del cielo y las primeras estrellas hicieran más tenue el manto de las tinieblas. Yashua, tendido cuán largo era sobre el verde brillante del césped, parecía una estatua yacente de un Adonis dormido. El viejo rabino se sentó hacia sus pies para contemplar a su sabor aquel bello rostro adolescente entre un marco de cabellos bronceados que le caían abundantes sobre los brazos cruzados por debajo de la cabeza. He aquí el modelo perfecto para que un artista del mármol forje un Abel muerto, dijo el anciano al oído del servidor que se sentó a su lado, o de un Abel dormido a las orillas del Éufrates, intercedió el esenio, sacando algunas viandas de su maleta de viaje. Los otros esenios se unieron al grupo. Por piedad, dejadme entre vosotros, díjoles el viejo rabino, que prometo ser discreto. Bien veis que casi estoy terminando mis días y la luz que he vislumbrado no quiero que se apague más. Bien, vos lo habéis dicho, la luz que el Señor enciende nadie puede apagarla. Quedaos pues y compartiréis nuestra cena. El anciano viajaba con un criado, el cual abrió ante su amo una gran alforja repleta de comestibles. Hicieron una mesa redonda con el rabino y su criado, y cuando todo estaba dispuesto, el servidor llamó suavemente a Yashua. ¿Duermes, Yashua?, le preguntó. Soñaba, dijo incorporándose lentamente. Soñaba que atravesaba por un desierto abrasado por el sol y que extenuado de sed me tendí a morir en un camino. Vi que un viejo labriego me encontraba y me daba de beber. El anciano ese tenía el mismo rostro y expresión que tenéis vos, dijo al rabino.
Este miró a los esenios como preguntando si el joven hablaba dormido aún. Los inspirados de Jehová, dijo el servidor, reciben la luz divina en muchas formas. ¿Y acaso el sueño de Yahshua será una escena pasada o una escena futura? Ahora a alimentar los cuerpos, que pronto nos llamará el Kabir a las cabalgaduras, y esta vez será para dejarnos a las puertas de Ribla, añadió otro de los esenios, haciendo las partes de fruta, pan y queso que correspondía a cada uno. Durante la comida intimaron aún más con el rabino, y de esta intimidad resultaron algunas confidencias inesperadas, y así los esenios y Yahshua supieron que el anciano rabino, cuyo nombre era Miqueas, tenía varios hijos, uno de los cuales era Gamaliel, el joven doctor de la ley que tanto había admirado la clara luz de Yahshua en la difícil y complicada ciencia de Dios y de las almas, cuando a los 12 años le llevó José de Arimatea para que escuchase a los doctores y maestros de la ley. Yerno suyo era Alfeo, que vio a Yahshua en la cuna la noche de su nacimiento. Cuñada suya era Lía, la viuda de Jerusalén que conocemos. Había, pues, vinculación directa entre él y los amigos y familiares del Cristo, que le conocieron desde su primera infancia. «Pobre de mí», decía condolido el viejo. «Todos habían visto la luz y solo yo estaba a oscuras. ¿Cómo se ve que el secreto andaba entre esenios y así estuvo oculto durante tanto tiempo? ¿Cómo fue que mi yerno Alfeo nada me dijo de esto? ¿Cómo cayó así mi cuñada Lía cuando en varias ocasiones estuvo con Susana mi mujer?» «En los designios divinos», contestó el servidor, «todas las cosas tienen su hora, y mientras esa hora no llega, densos velos encubren lo que el Eterno quiere que sea encubierto. ¿Acaso por especiales combinaciones muy comunes en la vida humana, no estarías en condiciones de saber estas noticias?» «Así es, por desgracia», contestó el anciano pensativo. «Tenía yo una atadura de hierro hasta hace cerca de 2 años. Mi hermano mayor, que murió en este tiempo, era el intérprete y traductor hebreo que más apreciaba Herodes el Grande, cuya amistad para con el alto sacerdocio de Jerusalén era ocasionado por estas relaciones de mi hermano, y como por cuestiones de intereses yo dependía de él, siempre me encontré maniatado a sus opiniones y modos de ver en todo orden de cosas. Su muerte me liberó de esta esclavitud, y recién ahora me considero hombre libre. Ya lo veis, pues había una poderosa razón para que el Altísimo mantuviera velados para vos sus grandes secretos», añadió de nuevo el servidor. «Ahora sí que no os dejo escapar», decía entre enternecido y risueño el anciano rabino, mirando a Yahshua, que estaba muy ocupado en romper almendras y avellanas para que los comensales las encontrasen ya limpias. «Ya veis», decíale el jovial esenio Melquisedec, «habéis llegado al festín divino un tanto retrasado, pero aún tenéis la satisfacción de ocupar un puesto en la mesa del profeta de Dios y comer almendras y avellanas peladas por sus propias manos». Lo dijo al mismo tiempo que Yahshua, con su gracia y dulzura habitual, ofrecía al anciano en el hueco de sus manos una porción de dichas frutas ya descortezadas. Él le tomó ambas manos y las estrechó sobre su pecho, mientras sus ojos se inundaban de llanto. «Ahora no me agüéis la fiesta, que yo estoy muy contento», díjole Yahshua viendo la emoción del anciano. Poco después de esta escena, la caravana se ponía en marcha siguiendo el curso del río Orontes, cuyo armonioso rumor semejaba un salmo de gratitud al Hacedor Supremo, según era la vibración del íntimo gozo espiritual que se había extendido sobre los viajeros. Y la luna llena y pálida como una hada misteriosa encendía su fanal de plata sobre los cerros y los bosques cargados de perfumes y de rumores, y sobre las ondas serenas del río que continuaban desgranando sus salmodias de cristal.
En la última parada, antes de llegar a Ribla, el Kabir contrató un joven y fornido aldeano para que con su buen caballo se adelantase a llevar la noticia de que llegaban al amanecer, pues viajeros de Palmira le esperaban con urgencia. Decid a cuantos encontréis en la puerta de las caravanas que nos hemos adelantado en muchas horas y que antes de salir el sol estaremos entrando en la ciudad. Esta orden dada por el Kabir a su mensajero fue causa de que Arbot, el escultor, y sus 2 hijos se encontrasen apostados a la gran puerta de entrada a la espera de los esenios que traían a Yasua. «Por fin», decía Yasua con mucha gracia, «por fin nos encontramos con ese famoso archivo, que ya lo veo hasta cuando parto el pan». Pero cuidado, amigo Arbot, que si ese archivo no es conforme a lo que tenemos soñado mis maestros y yo, puede que os demos algún castigo. O puede ser que yo os lo dé a vosotros, por haber tardado tanto en traerme noticias de mi hogar abandonado. Contestaba el escultor, riendo de la amenaza de Yasua. «Abandonado no, señor escultor», agregó de nuevo Yasua, «porque del santuario va todos los días el hermano repostero con su ayudante para llevar cuanto necesita vuestra esposa y vuestra hija Nebai. ¿No estaréis vos mejor cuidado que ellas?» Los esenios reían del fuego que ponía Yasua en sus afirmaciones, que Arbot agradecía, aunque dominado por una profunda emoción. Y mientras la caravana se dirigía a las grandes cuadras, donde las bestias descansarían hasta el regreso, los viajeros se diseminaron por la ciudad, cada cual al sitio que era esperado. Los esenios y Yasua siguieron a Arbot, que les condujo hacia la ancha calle llamada de los Bazares, por la gran cantidad de ellos que había en todo el trayecto, cuando aún a esa temprana hora no estaban abiertos. Solo encontraban a los leñadores con sus yuntas de asnos o de bueyes que entraban cargados de fardos de leña, y los labriegos de los campos vecinos con grandes alforjas de esparto repletas de frutas y de hortalizas. Encontraron que Ribla tenía gran parecido con las ciudades galileas, las cuales, debido a las alteraciones del terreno, unos edificios estaban sobre un pequeño cerro, otros en honduras que las exuberantes plantaciones les daban el aspecto de terrazas al aire libre, pues sus techumbres estaban a más bajo nivel que las copas de los árboles que les rodeaban. Encajonada la ciudad entre enormes bastiones naturales de piedra, entre los cuales brotaban árboles como la paja en las llanuras, era en verdad un conjunto de nidales de águilas perfectamente defendidos por la naturaleza. Por 3 lados estaba Ribla, defendida por los grandes platanares de las riberas del Orontes, pues quedaba justamente donde el río formaba un ángulo agudo con uno de sus afluentes, que corría tumultuosamente al pie mismo de la muralla que daba al oriente. Al pie de aquella muralla estaba la vieja casona habitada por Menandro, el sacerdote de Homero, poseedor del archivo. El anciano dejaba el lecho a mitad de la mañana, y Arbot tuvo tiempo para hacer conocer a los viajeros aquel vetusto edificio cuyo aspecto exterior denotaba varios siglos de existencia. Algún gran caudillo guerrero debió ser su dueño primitivo, a juzgar por las formidables defensas que tenía hacia el exterior. Sus ventanales eran caladuras hechas en los mismos bloques de piedra, y sus torrecillas almenadas conservaban señales de agresiones ya lejanas. Desde las terrazas admirablemente resguardadas se contemplaba el maravilloso panorama que ofrecía el gran río, serpenteando como un movible sendero de cristal rizado por entre montañas, bosques y praderas. «¿Qué me decís del cofre que guarda el archivo?», preguntaba Arbot a los esenios, asombrados de aquella ciclópea construcción.
que es digno de guardar toda la historia de la humanidad, le contestó el servidor. Nicandro Nicanor, que es lo mismo, era el hijo mayor del dueño de la casa y fue quien primeramente les recibió, diciéndoles que su padre les esperaba en la biblioteca porque se sentía algo atacado del reuma. En efecto, el hermoso anciano descendiente de Homero les recibió sin moverse de su sillón. Lo primero de que se extrañó fue de ver un jovencillo como Yasua entre los estudiosos que venían de tan larga distancia en busca de un archivo cuyos polvorientos pergaminos relataban leyendas que tenían siglos y siglos. Vosotros, los descendientes del gran poeta, decís que las musas le mimaron desde su niñez, decía Ptolemy, gran conocedor de las tradiciones griegas. Y fue así con toda verdad, interrumpió el anciano. Nosotros decimos, continuó el esenio, que este jovencito es un mimado de la luz eterna y de la divina sabiduría. Yasua se vio precisado a acercarse al anciano que le tendía ambas manos temblorosas. Rubio como Apolo, y tus ojos como los suyos tienen dardos que queman el corazón, le dijo estrechándole las manos. ¿Por qué has venido? Di la verdad. ¿Por qué has venido? Por el archivo y por el guardián del archivo, le contestó Yasua con una dulzura tal que al viejo sensitivo le resonó su voz como un canto de alondra. Oh, gracias, precioso Apolo de la Siria. ¿Y qué esperabas encontrar sino al reuma en el viejo guardián del archivo? Volvió a interrogar el anciano Menandro, como si el hablar de Yasua le causara un gozo inefable. No pensé en vuestra enfermedad, sino en la comprensión y firme voluntad que demostráis al desterraros voluntariamente de vuestro país por conservar un archivo. Difícilmente se encontrarían hoy 10 hombres en el mundo que hicieran lo mismo. Tienes la sabiduría a flor del labio como tenía Homero sus cantos inmortales. Siéntate en este taburetito donde solía sentarse mi joven esposa, cuando quería arrancarme un sí y yo quería decir no. Yasua sonreía sintiendo la suave caricia de la ternura de aquel anciano y se sentó en el sitio indicado. Mientras sucedía esta escena, los esenios habían formado cadena de fluidos magnéticos con sus pensamientos puestos en acción, para aliviar de sus dolores al buen sacerdote de Homero que iba a prestarles tan importante servicio. Vamos a ver, continuó el anciano, ¿qué quieres tú del archivo y del guardián del archivo? Del archivo quiero sus secretos, y de vos quiero la salud y la alegría, le contestó Yasua, que había dejado de sonreír y miraba los ojos del anciano con una energía y una fijeza tal que el viejo se estremeció involuntariamente. Los secretos del archivo los tendrás, pero mi salud y mi alegría están ya muy lejos, murmuró con tristeza. También yo estaba lejos, y hoy me tenéis a vuestro alcance. La salud y la alegría son palomas mensajeras del Altísimo y van y vienen como las ráfagas del viento y los rumores del Orontes, le dijo Yasua, acariciando suavemente con sus manos que vibraban los brazos y las rodillas del anciano sobre los cuales se había apoyado. Había comprendido que los esenios emitían fuerza magnética sobre él para que aliviase a Menandro, y lo hizo con tan buen éxito
que de pronto le vieron ponerse de pie y que agitando los brazos exclamaba lleno de satisfacción y alegría: «Pues no digo, eres Apolo, y has puesto fuego y vida en mi cuerpo y alegría en mi viejo corazón». Y empezó a dar fuertes abrazos a los recién llegados para hacerles ver que la energía y la salud habían vuelto, aun cuando él las creía tan lejos. Y si bien dispuesto estaba el anciano hacia los esenios, lo estuvo por completo después de esta escena que acabo de relatar. Él mismo les dio el archivo y lo puso a su disposición, dándoles las indicaciones que pudieran servirles de guía para encontrar lo que deseaban. Un pequeño libreto, especie de índice, les hizo ver en conjunto lo más importante que aquel archivo guardaba: crónicas del continente Lemur, desaparecido; crónicas del continente Atlante, desaparecido; crónicas de Ática, de Sitia, del Indostán, de Irania, del Nilo, de Mauritania y de Iberia. «Deseamos ver primeramente las crónicas de la península indostánica», dijo Melquisedec. Y el anciano sacerdote de Homero sacó un grueso rollo de papiro en cuya envoltura exterior se leía: «Crónica escrita por Arjuna, discípulo de su grandeza Krishna, el príncipe filósofo del amor y de la paz». «Esto es lo que buscábamos, esto es lo que buscábamos», dijeron a la vez los 4 esenios mientras Yasua esperaba en silencio. «Bien, mis amigos, este archivo es vuestra casa. Tenéis entera libertad en él», díjoles el anciano, y apoyado en su hijo, salió al parque de la casa a su paseo matutino, de que hacía varios meses estaba privado. «También yo los dejo», añadió Arbot. «Mis hijos y yo tenemos otra clase de trabajo que les haré ver cuando les plazca. Los mármoles están rabiosos por tomar formas definidas y también tengo yo prisa de volver al hogar. Con que hasta luego». Cuando él salía, estaba un criado llevando jarabes y pastelillos con que el dueño de casa obsequiaba a los visitantes. Sigamos en su tarea a nuestros 4 esenios con Yasua y así sabremos cuánto ellos van descubriendo en aquel archivo milenario. El papiro, encerrado en un tubo de piel de foca y muy recubierto por una fina tela de lino, fue cuidadosamente abierto y colocado en los atriles especiales para estudiar esta clase de trabajos. Era doble, o sea, escrito en 2 cintas de papiro unidas al medio por pequeñas obleas engomadas. Una de las tiras estaba escrita en la lengua de los antiguos samoyedos, que en su lenta emigración de los hielos del norte fundaron Izarlik, la gran capital del Ática prehistórica. La otra cinta era una traducción de aquella lengua muerta al griego de la época alejandrina, que se divulgó bastante por Asia y África debido a las correrías de conquista de Alejandro Magno. Era, pues, tarea fácil para los esenios la lectura del papiro en la escritura griega antigua. Melquisedec fue designado lector, y notarios, Azarías y Ptolemy, el servidor y Yasua escuchaban. El papiro comenzaba así: «En la inmensidad, donde giran estrellas y soles, resonó la voz eterna, repetida por los ecos, y marcó la hora inmortal. La legión protectora de la 6ª jornada mesiánica en globos gemelos del planeta Tierra entró en actividad y elevadas inteligencias penetraron en la atmósfera astral de los planos físicos para anunciar el gran acontecimiento a los encarnados que habían de antemano aceptado
el encargo de ser instrumentos del designio divino en el plano que ocupaban. Una elevada inteligencia, un arcángel, fue el heraldo elegido para buscar aquellos instrumentos perdidos en las selvas terrestres. Se le apareció en sueños a una mujer de vida pura cuyo nombre era Sakmi, desposada recientemente con el doncel Vayadana, ambos pertenecientes a la numerosa parentela del joven rey de Madura, país del sur indostánico sobre el mar. Vedovan Ugrasena era un rey justo y piadoso con su pueblo, que le amaba y reverenciaba por su gran misericordia. La hermosa visión anunció a la joven esposa Sakmi que la hora era llegada de que un rayo de luz eterna bajase a la tierra y que ella sería madre de la elegida por los genios tutelares de la tierra. Para vaso purísimo que encerrara al divino elixir de vida para la humanidad enferma de muerte por sus propias miserias. Y cuando fue el tiempo, les nació la hermosa niña a quien llamaron Devanagui, y en cuya crianza y educación pusieron sus padres un esmero muy superior a lo habitual, ya que conocían los elevados designios divinos sobre aquella criatura. Cuando ésta llegó a la pubertad, fue tomada por esposa por Vasudeva, gentil y noble mancebo, hijo segundo del buen rey Ugrasena, que al poco tiempo fue desposeído de su reino por su hijo mayor Kansas, erigido en caudillo de los poderosos descontentos por la misericordia de Ugrasena para con el pueblo. El buen rey había sido encerrado en una torre y sus fieles servidores y amigos, reducidos a esclavitud, habían perdido toda esperanza de salvarle. Lloraba el triste rey su obscura suerte de caer en prisión, cuando apenas se había extinguido el eco de los himnos nupciales del desposorio de su hijo Vasudeva con la niña elegida por los dioses para que Vishnu encarnase en ella y hecho hombre salvara a la humanidad de la muerte que le amenazaba. Devanagui, su joven nuera, inspirada por los genios del bien y del amor, disfrazada de chicuelo vendedor de frutas azucaradas, logró introducirse con su venta en la torre, presidio de su suegro, y cuando a través de los barrotes de su puerta pudo hablarle, se dio a conocer y le dijo que los devas querían que viviese para ver la gloria de Vishnu que se acercaba. La adolescente esposa estaba ya encinta en la quinta luna, y mientras aparentaba ofrecer sus golosinas al cautivo le decía: «Alégrate, Ugrasena, padre mío, porque Vishnu encarnado en mi seno será tu salvador». Mientras tanto, Vasudeva, su esposo y segundo hijo del cautivo, hacía correr secretamente la gran noticia entre los que permanecían adictos a su padre, que en su mayoría se hallaban en la dura condición de siervos desposeídos de todos sus bienes. Desde aquel momento se formó una numerosa alianza entre los desposeídos y esclavizados para prepararse a la llegada del Libertador. Con la mezquina concepción de la vida y del bien que tuvo siempre la humanidad, la mayoría de estos desposeídos y esclavizados esperaban un Vishnu salvador de su penosa situación, y no al rayo de luz divina que venía para toda la humanidad. Mas la eterna sabiduría, que aún de las ignorancias humanas extrae el bien para sus criaturas, de este gran entusiasmo popular extrajo la divulgación del sentimiento de justicia y protección divinas
para quienes la merecen con su buen obrar. Los sucesores de aquellos flámenes originarios de Lemuria vivían como anacoretas en los bosques y grutas que llamaron sagrados con el tiempo, por las maravillosas manifestaciones del poder divino que en ellos se obraba, debido, según el vulgo, a la vida penitente y de oración continua que los solitarios hacían. ¿A quiénes, pues, habían de acercarse los desposeídos y esclavizados, sino a estos pobres solitarios que se contentaban con los frutos que les daba la tierra para sostener sus vidas? De aquí vino que el pueblo empobrecido y tiranizado por Kansas y sus partidarios formó unión con los anacoretas hindúes, conservadores de las doctrinas de los flámenes, aunque ya algo transformadas y desfiguradas por la acción devastadora de los siglos y de la incomprensión humana. Los solitarios, cuya vida de alta contemplación y estudio de las leyes divinas les ponía en condiciones de seguir la luminosa estela de la divina voluntad con relación al planeta Tierra, sabían que el tiempo de la llegada de la luz divina había sonado ya en los arcanos eternos y que esperaban de un día al otro el gran acontecimiento. Sus antiguas profecías decían bien a las claras: cuando hayan pasado 40 centurias desde que el sol se durmió en las riberas del Éufrates, el sol nuevo se levantará al sur del Indostán, junto al mar. Su llegada será anunciada por el hecho insólito de un hijo en rebelión contra su padre rey, al cual encadenará en un calabozo. Para los contemplativos anacoretas hindúes, el sol dormido a orillas del Éufrates era Abel. Las 40 centurias habían ya pasado, y al sur del Indostán, junto al mar, en la gran capital de entonces, Madura, un hijo, Kansas, se había rebelado contra su padre Ugrasena y le había puesto en calabozo. Era pues allí, en esos momentos en que debía aparecer el nuevo sol de justicia. Otro anuncio profético que contaba varios siglos de existencia y que había cantado un bardo sagrado en las selvas indostánicas decía: cuando los grandes ríos del oriente bajen sus aguas hasta entregar a los hombres las arenas de su cauce para amurallar ciudades, y suban luego hasta que los monstruos del mar crucen por encima de sus techumbres, alegraos, corazones que latís, porque 7 lunas pasadas aparecerá un lucero nuevo en el horizonte, a cuyo influjo irresistible y suave todo pájaro cantará en su nido. Este hecho, relacionado desde luego con movimientos y evoluciones astrales, había ya tenido lugar y estaba terminando la 7ª luna de la profecía, y los contemplativos solitarios de las grandes montañas y selvas de la India alentaban a la inmensa turba de los desposeídos y esclavizados con la divina esperanza de un ungido del amor que se apiadará de ellos. Y de las inmensas cavernas del Himalaya y de los montes Suleimán bajaban de en dos en interminable caravana hacia el sur del Indostán, las grutas de la cordillera Windija, junto al caudaloso Nerbudda que desemboca en el Golfo de Cambaya. Dieron asilo a aquellos infatigables visionarios que extraían de los abismos estelares y del fondo de las aguas los indicios anunciadores de que un rayo de la luz increada iba a iluminar la tierra. La energía eterna, fuerza impulsora que es vendaval, que arrastra y relámpago que ilumina las tinieblas, les hizo encontrarse sin buscarlo y sin pensarlo con los últimos vestigios de una ya desaparecida civilización que en el ostracismo de las cavernas vivían también esperando. Y los solitarios indostánicos, cenizas vivas de los muertos flámenes lémures, se encontraron en la legendaria Bombay
con las últimas lucecillas que dejara en pos de sí el sol dormido en las orillas del Éufrates y en los valles del Nilo, según la antigua profecía. Se encontraron, se reconocieron y como todos buscaban la luz de un nuevo amanecer, se refundieron en un abrazo que permaneció anudado durante largas edades. Y por esas maravillosas combinaciones que solo teje y desteje la ley divina, se encontraron unidos al sur-oeste de la península indostánica los dáctilos de Antulio, con su clara sabiduría extraída de los abismos estelares, con los copdas azulados de Abel, con su ciencia arrancada del estudio del humano corazón, ávido de amor y de paz, y los flámenes lémures de Numú, cuya llama viva sabía el secreto de transformar la bestia humana, harta de carne y sangre, en buscadores de una estrella nueva que debía aparecer en el horizonte terrestre. Y apareció el niño Krishna, hijo de Vasudeva, hijo segundo del rey de Madura Ugrasena, y de Devanagui, hija primogénita de Vayadana y de Sagmi, la sensitiva, que recibió la primera visión precursora del acercamiento divino. Mas, como las sagradas profecías eran también conocidas de las inteligencias tenebrosas que persiguen a la luz, un mago negro hizo llegar a Kansas, el hijo usurpador y rebelde, el anuncio que nacería un niño de Devanagui, mujer de su hermano Vasudeva, que sería como un rayo de la justicia eterna, y mandó a sus esclavos para que la raptaran del hogar y la encerrasen en una dependencia de la misma torre en que tenía secuestrado a su padre. Y aunque los hijos de las tinieblas apagan toda la luz, los hijos de la claridad la encienden hasta en las piedras de los caminos. Y fue así que los que conocían el gran secreto se valieron de ingeniosos ardides para rondar alrededor de aquella torre y ocupar en ella puestos ínfimos de limpiadores de acueductos y de fosos, de leñadores y de picapedreros, con el fin de evitar que el niño que iba a nacer fuera asesinado, tal como Kansas el usurpador había mandado. Las tinieblas de su propia maldad cegaron a los que buscaban apagar la luz divina que venía a la tierra mediante un túnel abierto secretamente desde la torre presidio a la orilla del mar. Devanagui fue sacada antes de ser madre y sustituida por una joven que había muerto al dar a luz a su hijo. El guardián Donduri, discípulo de los solitarios y adicto al rey encarcelado, estaba en el secreto del cambio y se limitó a dar parte a Kansas, el traidor, que la cautiva había perecido al dar a luz sin socorro alguno. El malvado usurpador hizo grandes fiestas celebrando su triunfo y el de sus magos sobre los hijos de la luz. Y durante el mismo año fue libertado el rey justo por los mismos medios, quedando en su lugar uno de los solitarios que se le parecía y que se brindó al sacrificio a fin de que Ugrasena quedara en libertad para organizar con Vasudeva y su pueblo fiel la liberación de Madura. Krishna, que significa secreto guardado en sombras, fue encargado a un pastor llamado Nanda, que vivía a orillas del Nerbudda, al pie de los montes Windija, donde los solitarios tenían el más antiguo y numeroso refugio santuario, hábilmente oculto en las cavernas y entre los bosques más impenetrables. Hasta aquí habían llegado los esenios en la lectura del papiro, cuando Arbot se llegó al archivo para anunciarles que el anciano sacerdote de Homero, con sus hijos, les esperaba para la comida del mediodía.
Y otra vez se realizó el hecho tan comúnmente repetido de que al partir el pan y verter el jugo de la vid en las ánforas de plata, se forman grandes alianzas y florecen las amistades y los encuentros de almas que juntas estuvieron en lejanos tiempos y que el eterno amor reúne en un momento dado. Los hijos de Menandro se habían hecho grandes amigos con los hijos de Arbo del escultor, si bien estos eran de menos edad que los otros. El anciano les refirió durante la comida los viajes y excavaciones que tuvo que hacer en ciertos parajes de la antigua Grecia, sobre todo en las grutas del monte Himeto, que en la prehistoria se conoció por Monte de las Abejas. Fue en el Ática el refugio de los dáctilos de Antulio, en cuyas oquedades profundas y rumorosas se decía que salían genios benéficos enviados por las musas al bardo inmortal Homero, sobre todo la luminosa Urania, que escuchaba el danzar de las estrellas, cuyas grandiosas epopeyas las refería en divinos poemas representados por dioses. Les refería que en algunas grutas había encontrado hombres petrificados y escrituras en láminas de mármol. Homero, mi glorioso antecesor, decía orgullosamente el anciano, tenía coloquios íntimos con las musas y con los genios enviados por ellas para contarle las tragedias de hombres y dioses en los abismos de luz y sombra en que viven su eternidad las estrellas. Era encantador para los esenios escuchar a aquel anciano, que parecía tener música en los labios y fuego en el corazón cuando hablaba de los poemas inmortales de Homero. Parecía haberlos vivido él mismo y que su palabra, llena de santo entusiasmo, los fuera de nuevo esbozando en aquel ambiente de serena simpatía que le rodeaba. ¡Cuán feliz hubiera sido Homero, mi padre, si hubiera tenido este divino Apolo Sirio a su lado, así tan cerca como le tengo yo! Exclamaba de pronto el anciano embebido en la contemplación de Yasua, que a su vez le miraba con vivísima simpatía. Entonces sí que hubieran bajado las musas para contarle leyendas del infinito, que descubrirían ante los hombres bellezas no imaginadas por ellos. Habláis de vuestro padre Homero con un entusiasmo que raya en delirio, dijo en voz baja Yasua mirando al anciano que tenía a su lado. ¿Y no habéis pensado que la ley de las reencarnaciones ha hecho de vos una repetición de Homero, el de los cantos inmortales? ¿Qué habéis dicho, Apolo mío?, preguntó el anciano, como queriendo arrancar de los ojos profundos de Yasua el secreto que acaso ellos habían leído en el insondable infinito. ¿Qué habéis dicho? Lo que habéis oído, contestó firmemente el joven, con aquella voz elocuente de inspirado, que a veces tenía vibraciones metálicas como si fuera una campana de bronce sonando en la inmensidad. Un silencio inmenso. Solemne se estableció en el espacioso cenáculo, donde tales palabras habían resonado, como si el misterioso enigma de la verdad eterna hubiera sobrecogido las almas de un sentimiento profundo de religiosa adoración. «Es verdad», exclamaron los esenios. «Nunca lo habíamos pensado. ¿Y acaso», prosiguió Yasua, «cuando explorabais las grutas del monte Himeto y sacabas esas momias convertidas en piedra, no pensarías
que una de ellas os había pertenecido en edades lejanas. Niño, niño, me amedrentáis con vuestra luz que sondea los siglos, exclamó el anciano poniendo su diestra temblorosa sobre la fresca mano de Yashua, apoyada blandamente sobre el mantel. ¿Creéis acaso que tanto he vivido sobre la tierra como para que un cuerpo que fue mío se haya convertido en piedra? ¿Y por qué no? ¿Qué son los siglos ante la eternidad del alma humana?, le preguntó nuevamente Yashua. En los papiros que guardan los esenios, continuó diciendo, he conocido las vidas de unos solitarios que habitaron las grutas del monte Himeto, en aquel entonces monte de las abejas, donde se cuenta que conservaban embalsamados los cuerpos que les sirvieron para realizar sus vidas físicas, y les mantenían ocultos en huecos abiertos en la roca viva. Y como ésta va creciendo por la lenta acumulación de átomos y moléculas, se concibe muy bien que los cuerpos quedan al fin de los siglos como incrustados en las montañas de las que quedan formando parte. Como el anciano buscara con la mirada en los rostros de los esenios para saber hasta qué punto podía abismarse en aquellas verdades, el servidor intervino. Nuestros hermanos del Monte Carmelo, dijo, se creen sucesores directos de los solitarios del Monte Himeto y conservan momias y relatos sobre ellos. Les llamaron dáctilos porque su fundador llevaba ese nombre, con el cual se presentó ante el mundo que le acogía al llegar emigrado de Atlántida. Sumergida bajo las aguas del océano, después que había tenido por 2 veces en medio de ella al hombre luz sin haberlo conocido. Los dáctilos fueron los depositarios de la sabiduría de Antulio, el gran profeta atlante. Ílcar II, príncipe de Tapalquén, fue el que trajo al Ática prehistórica toda la grandeza de Antulio y tomó el nombre de dáctilos para ocultar su procedencia. Él reunió niños desamparados y proscritos de la sociedad y fundó una escuela de divina sabiduría como la que había tenido Antulio su maestro. ¿Quién puede negar con fundamento que Homero, vuestro glorioso antepasado, no estuviese en aquella escuela que vivió en la oscuridad durante muchos siglos? La ley de la reencarnación de las almas abre horizontes tan amplios como la eternidad misma, y como toda ley divina, se cumple en todos los seres con igualdad y justicia inexorable. Comprobada la eternidad del espíritu humano y que él progresa indefinidamente mediante la ley de reencarnaciones sucesivas, la buena lógica nos lleva de inmediato a la clara conclusión de que los que hoy vivimos la vida en la carne, hemos vivido esa misma vida innumerables veces, en cada una de las cuales hemos ido dejando los harapos del atraso primitivo y hemos ido adquiriendo lentamente las pequeñas claridades que alumbran hoy nuestro camino. ¿No es esto lo único que está en acuerdo con la eternidad de Dios, que ha querido hacer participante a su criatura de su misma inmensa eternidad? El anciano sonrió afablemente para decir: vuestra sabiduría es hermana gemela de la de Homero, mi glorioso padre, como lo comprobaréis cuando estudiéis su libro secreto, escrito por él mismo en láminas de cuero curtido al blanco y que él tituló Sueños de Inmortalidad.
Y ahora yo te digo, a ti que estás escuchando este audiolibro, ¿y si todo lo que buscas ya está dentro de ti? ¿Y si las respuestas no son en palabras, sino en vibraciones que tu alma ya conoce? El verbo no habla con la mente, habla con el corazón que ha amado antes de recordar. Correspondencias arqueológicas y tradicionales del capítulo El Archivo de Ribla. El Archivo de Ribla no es solo un depósito de palabras, es un registro cósmico donde las almas se inscriben, guardando la memoria vibracional de todas las veces que el Verbo caminó la tierra. Este capítulo conecta con antiguas tradiciones esotéricas. Los cabalistas sabían que el alma se reencarna con memoria vibracional, transmitiendo de una vida a otra las huellas del amor. Los esoteristas egipcios hablaban de los registros solares, donde las almas se conservan como energías vivientes, reapareciendo cada vez que el Verbo se encarna. Los druidas consideraban que la luz se grababa en las almas puras y que cada alma, al entrar en contacto con el Cristo, deja una huella energética que nunca se borra. En este capítulo, Yahshua accede al archivo acásico de las almas que han estado junto al Cristo, y así comienza a recordar que no es el único que camina el sendero del amor, sino que todas las almas están conectadas por el mismo Verbo. Puente con la historia sagrada del capítulo El Archivo de Ribla. Este capítulo nos revela que el Verbo no solo se encarna en un tiempo, se enciende en el alma cuando el amor es recordado. No importa cuántas vidas haya atravesado Yahshua, su esencia y misión siempre fueron las mismas: despertar la memoria de las almas dormidas. El Archivo de Ribla nos dice que la historia no es lineal y que el Verbo no solo se repite, sino que se transmuta a través de los siglos, porque el amor no tiene principio ni fin. Cada alma que ama al Cristo es parte de ese linaje cósmico que nunca se apaga. Porque el Cristo no se olvida, solo espera ser recordado por las almas que lo han amado en otras eras y que hoy caminan nuevamente hacia Él. Nos escuchamos en el próximo capítulo, El sacrificio de Krishna. Gracias por acompañarnos en este episodio de Voces de la Biblioteca Upasika. Que estas palabras resuenen en tu interior y te inspiren en tu propio camino de búsqueda y despertar. Y como decía la gran Madame Blavatsky, la mentira baja estrepitosamente por un plano inclinado, mientras la verdad sube penosamente cuesta arriba. Y antes de despedirnos, te invitamos a que te suscribas, que actives la campanita
y que nos des un me gusta, y que si quieres ir aún más allá, te hagas miembro exclusivo de este canal, en donde mes a mes creamos contenido especial para acompañarte en este camino tan íntimo que no se puede definir con palabras. Nos encontramos en el próximo episodio. Hasta entonces, que la luz del pensamiento ilumine tu sendero.